No. Buenos días, el día de hoy realizaremos un podcast. Este será basado en los 3 primeros libros del libro La Ética de Nicómaco. Bueno, el primer libro es El Bien Supremo. Bueno, en este podemos ver un tema, digamos que relacionado con la felicidad y cómo encontrarla. Pues en la vida diaria todas las personas quieren llegar a ser felices de una o de otras maneras, como por ejemplo poder estudiar, viajar o amar. Y pues en este libro se nos hace relación a que no todos los fines son iguales. Algunos fines pueden ser medidos, como por ejemplo el trabajar para ganar alguna suma de dinero, o algunos son fines últimos, como por ejemplo querer ser feliz a lo largo de la vida. Bueno, en este libro como tal, Aristóteles nos guía o nos trata de explicar que todas las ciencias y todas las artes tienen un fin, en especial la política, pues esta busca como el bien común y no solo el bien propio. Esto no podemos hablar de ser felices, digamos, aislados de los demás. Bueno, para complementar lo que dijo mi compañera María José, a veces te arranca con una pregunta clave que es ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Y como decir, como básicamente tenemos como un fin con todas las cosas, ya que no hacemos todo porque sí, sino todo tiene como un fin. Por ejemplo, ¿para qué hacemos este trabajo? Pues para que nos vayan en la materia. ¿Para qué nos arreglamos? Para lo mejor. Y como que todo tiene un fin y no son como otras acciones porque sí. Sí, también nos habla mucho de diferentes bienes, como por ejemplo el bien del cuerpo, que sería la salud, un bien externo, que podrían ser los amigos, o como ya lo habíamos relacionado con el dinero, un bien del alma, que podría llegar a ser la salud y la sabiduría, y él dice que esos son los más importantes para poder alcanzar la felicidad completa. Para complementar lo que dice mi compañera sobre los bienes, Aristóteles también va a abrir esta obra diciéndonos que siempre va a existir un bien y que incluso va a existir un bien supremo al que todas las cosas quieren llegar y al que todos los demás van a elegir subordinarse. Listo, pues con esto cerramos la discusión del libro. Bueno, con este libro, El Bien Supremo, teníamos una lectura complementaria y pues esta básicamente era un artículo que nos ayudaba a ver cómo cuando Aristóteles hablaba sobre la felicidad como fin supremo, que era como en lo que se centraba el artículo complementario. Digamos, no se trata solo de algo personal, sino también de cómo entendemos la vida o el bien de la vida social. O sea, no se dirige solo a lo individual, sino a lo común. Pues en el libro que acompaña a la lectura que acompaña el libro está Cohen, que tiene como una teoría similar a la de Aristóteles, pero con un enfoque más en la economía, basado más en el marxismo. Su teoría se llama acceso a la ventaja, el cual sería y se basa en la diferenciación de la suerte opcional y de la suerte bruta. Y pues la diferencia sería que la suerte bruta es como, un ejemplo sería nacer en una familia de bajos recursos. Y pues la suerte opcional sería como bajo sus propias decisiones acceder a una apuesta y perder. Y ya sería como, esa persona sería responsable de su propia suerte opcional. Sí, en este libro también se habla mucho acerca de la libertad, ya que muchas personas creen que la libertad para todas las personas es igual y pues se relaciona con que no, porque muchas veces cuando tienes posibilidades económicas, la libertad puede ser más amplia a una persona que no las tiene. Es decir, si el día de hoy yo quisiera viajar
y tengo la libertad y el dinero para hacerlo, lo podría hacer. Pero si yo quisiera viajar y no tengo la posibilidad, pues no estaría gozando de mi libertad, pues porque no tengo el dinero suficiente para hacerlo. Entonces ahí se veía mucho la relación entre que la libertad muchas veces no es para todos, sino para los que tienen más posibilidades económicas. Pues algo también muy interesante que se mencionaba dentro de este es que también se plantea la conexión como tal entre la ética aristotélica y la idea de que el ser humano siempre va a buscar una vida plena y una vida que tenga sentido como tal. Bueno, siendo así, ya concluimos con... Bueno, para finalizar con el libro, el libro primero nos dice que la felicidad no es un estado pasivo, no es algo que se tiene, es una actividad continua que se construye a lo largo de la vida. Y solo se puede decir que alguien fue feliz al mirar su vida y cómo vivió con esa virtud. Y ahora continuamos con el libro 2. Este se denomina la virtud moral. Bien, pues este libro Aristóteles va a cambiar un poco más la perspectiva que se venía manejando en el primer libro, y este libro va a ir encaminado a responder la pregunta de cómo vamos a lograr esa excelencia que tanto buscamos. Aristóteles abre también este segundo libro diciéndonos que nadie nace virtuoso, ni siendo justo, ni tampoco siendo templado, pero sí nacemos con la capacidad de serlo. Lo que tenemos que hacer es practicarlo para así convertirlo en un hábito. Bueno, de esta manera, para complementar lo de mi compañera María José, significa que el justo medio no significa como tal mediocridad. No se trata de quedarse tibio, por decirlo así, sin pasión a algo, sino de encontrar el punto adecuado en cada situación a la que nos dirige la vida. Por ejemplo, ser generoso no es dar todo sin medida, es dar lo que a uno le nace en el momento adecuado. También se habla mucho acerca de la virtud como punto medio y en la cual podemos encontrar los extremos de vicios. Por ejemplo, en la valentía, la temeridad está en el exceso y la cobardía ya sería pues, el efecto. En la generosidad sería el derroche y la tacañería, y en la templanza el desenfreno y la frialdad. Hay dos tipos de virtudes que son las intelectuales y las virtudes morales. En las intelectuales son relacionadas con el conocimiento, la sabiduría, la prudencia y tomar buenas decisiones como tal. En las virtudes morales, relacionadas con el carácter, la valentía, justicia o generosidad. Y también dice que para comenzar todo este tipo de virtudes tenemos que encontrar un equilibrio en nuestras emociones para poder lograr esta virtud. También plantea pues, que la virtud es como la excelencia de lo que hace alguien, pero dirigido hacia un buen fin, separando de los, digamos, malos hábitos, como lo habían hablado, y pues que ya esos hábitos pues forman ya el carácter de una persona pues sí, según su virtud, según lo que haga. Y pues básicamente él nos plantea que nosotros como personas nos volvemos justos haciendo lo justo y también actuamos valientes con valor y así sucesivamente. De ahí la importancia como tal de los hábitos. Aristóteles también nos va a definir lo que son las virtudes específicamente en este capítulo, ya que como lo hemos mencionado todos, pues lo más relevante de este capítulo son las virtudes. Aristóteles nos va a definir la virtud como un hábito electivo, es decir que una virtud va a ser lo que nosotros elijamos para realizar. Esta virtud va a elegir también al término medio y va a estar determinada por la razón. Aristóteles también nos decía que cada ser tiene un propósito, pero el propósito de los humanos va a ser totalmente diferente al de los demás, porque nosotros nos vamos a distinguir en que tenemos la capacidad de usar la razón. Con lo que dijo mi compañera,
hay que actuar eligiendo siempre lo correcto. Por eso para Aristóteles la educación y la formación de carácter eran lo más fundamental para llegar al fin último de la virtud. Pues como tal, este libro también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias costumbres. Muchas veces pensamos que lo que hacemos no importa, pero cada pequeña acción repetida muchas veces va formando quiénes somos día a día. Con esto concluiríamos el segundo libro denominado La virtud moral y proseguimos con el tercer y último libro, La elección y la responsabilidad. Bueno, en este libro Aristóteles básicamente aborda un tema que aún es actual. ¿Hasta qué punto somos responsables de lo que hacemos? Él dice que aunque nuestra naturaleza o el contexto influyen, tenemos la capacidad de elegir y esa es la clave, esa es la base de la responsabilidad, de nuestra responsabilidad moral. Aristóteles en este tercer libro también nos va a plantear que no todas nuestras acciones van a ser voluntarias, sino que algunas las vamos a hacer por ignorancia y otras veces por coacción. Sin embargo, la mayoría de las acciones que realizamos sí son voluntarias porque van a depender siempre de nosotros mismos y esto va a ser lo que más nos va a definir a nosotros. No nos va a definir lo que hagamos por impulso y por ignorancia, sino por el contrario lo que hagamos por una elección deliberada y con razonamiento. Sí, pues relacionándolo con lo que dice mi compañera, él habla acerca de lo voluntario como lo que se hace cuando se genera una responsabilidad. Y lo involuntario cuando se hace por ignorancia o alguna fuerza externa que elimina esta responsabilidad que se adquiere cuando se hace de forma voluntaria. También con la elección racional, que no basta solamente desear algo, sino hay que deliberar y decidir. En un ejemplo, pues digamos en un contrato es esencial poder deliberar que la persona está firmando por querer, no por obligación. Si se llega, digamos que a vincular esto con una firma, digamos, bajo alguna amenaza, pues el contrato tendrá que ser anulado. Bueno, aquí aparece la deliberación, que es antes de actuar, reflexionamos y pensamos sobre la mejor decisión, la mejor opción, y a esta elección se le llama proaresis y es lo que nos distingue de otras especies, que es la capacidad de poder pensar y razonar. Complementando lo que dice mi compañera de la proairesis, Aristóteles la va a introducir como un concepto central en este tercer libro y nos va a decir que aunque nosotros no elegimos los fines, sí vamos a elegir los medios con los cuales queremos alcanzarlos. Y ahí es donde se va a demostrar lo que es nuestra responsabilidad, que es en lo que nos estamos centrando en este tercer libro. También nos va a decir que la proairesis es el resultado de la deliberación racional y que esta es totalmente diferente al deseo, porque se puede desear lo imposible, pero solo se puede elegir lo que es posible. Como tal, un ejemplo más cotidiano sería conformarnos, digamos, decir yo soy así, no puedo cambiar, pero en este caso Aristóteles nos diría que uno es como es por los hábitos que ha elegido y que también se pueden cambiar si se toman decisiones diferentes. Y Aristóteles también enfoca como, ya que habló de la elección y de las decisiones propias o involuntarias, también enfoca como que lo que es la virtud del valor, es como cuando la persona tiene la valentía de afrontar las cosas en el momento, según la elección o la decisión que toma. Otra comparación que se puede hacer con el libro de Tener dinero es tener libertad, es en que Aristóteles también habla de la voluntad. Entonces eso influye en la responsabilidad de la situación en la que se encuentre pues uno mismo, ¿no? Y pues Cohen también dice, pero que también eso depende de la situación de donde uno haya salido. Este tercer libro también nos va a hablar de las virtudes. En general todo el libro de la ética
Nicomaco nos va a hablar de las virtudes y nos va a decir que la virtud y el vicio son voluntarios. También vamos a hablar de la valentía y de la templanza, diciendo que la valentía no es simplemente no tener miedo, sino es tenerlo y enfrentarnos a él por una causa que sea noble y para llegar al bien que siempre hemos querido tener. Y la templanza, que es regular los placeres del cuerpo, disfrutar de lo necesario, pero no estar sujetos a ellos y a depender de esos placeres. Para complementar esto, pues Aristóteles nos deja claro es que como tal la virtud no se trata de desear cosas buenas, sino de deliberar y de elegir correctamente. Aristóteles sostiene que somos responsables de nuestra virtud y vicio porque depende de nuestras elecciones libres y no podemos culpar a nadie porque nosotros decidimos. Este tercer libro tenía una lectura complementaria. Básicamente esta nos hacía pensar en cómo Aristóteles habla de elección y de los actos voluntarios y también lo conecta con debates modernos sobre premios, castigos y responsabilidad. También nos recuerda que nuestras decisiones no son solo personales, también importa porque la sociedad busca incentivos hacia lo correcto. Cada decisión que nosotros tomemos tendrá una consecuencia no solo en nosotros, sino en las personas que estén vinculadas a esto. Lo que decía Valen acerca de que en el texto se asociaba mucho el derecho pues, con el castigo, ya que las personas siempre creen que al hacer una u otra conducta se relaciona con el derecho de alguna forma negativa. Pero en este libro pues, nos decían que no exactamente podría ser así, ya que, por ejemplo, un beneficio fiscal a quien done una fundación, digamos, bajar los impuestos, o alguna de estas acciones se pueden, digamos que también hacer cuando una persona hace alguna actitud virtuosa. El derecho no solamente debe evitar el mal, sino también pues promover el bien, y evitar el mal lo hace sancionando y el bien reconociendo e incentivando a las personas a que pues, lo sigan haciendo. Propone también, como ya lo hemos dicho, sanciones positivas como técnicas para promover conductas a través de incentivos y pues una función promocional del derecho en el contexto del Estado social, como ya lo dijo Majo, y define la sanción positiva como una técnica motivadora y retributos que ya lo hemos visto como tanto en el Estado social y en el derecho. Pues haciendo relación a los tres libros y a los complementarios, pues muchos tienen o se asocian al dinero y también digamos que hablan acerca de nuestras virtudes y nuestra libertad, pero también cómo la sociedad pues se ha forjado, digamos que de esta manera. Bueno, lo más interesante es que la reflexión conecta la filosofía clásica con problemas de nuestra vida cotidiana o con problemas, se podrían decir que actuales, como motivar a las personas a actuar a bien sin necesidad de imponer miedo o sanciones negativas. Aquí también es importante que reflexionemos en la manera en la que aplicamos también el derecho. Como lo decían mis compañeros, el derecho moderno no debe quedarse simplemente en lo que es punitivo, sino también a premiar con sanciones que sean positivas, no dejar el derecho como en manos de hacerlo correcto simplemente por el miedo a una sanción que sea bastante fuerte. Esto lo podemos relacionar también con lo que dice Aristóteles, porque él nos va a decir que la virtud se va a lograr en el individuo, pues porque vamos a elegir el bien por convicción y no hacerlo simplemente por el miedo de la sanción que vamos a poder recibir. También porque Aristóteles nos va a decir que en sí el fin de la política y del derecho va a ser formar ciudadanos virtuosos, y que sin una virtud realmente de los ciudadanos, pues no va a existir una polis que tenga como estabilidad y una relación que sea sana entre las personas que vivan en ella. Otra relación que se puede hacer con la política del derecho
es que en el libro complementario de Tener dinero es tener libertad, Cohen establece que el Estado debería actuar y como apoyar a las personas menos favorecidas o digamos en desventaja. Pues eso es algo muy importante del libro. Bueno, hablamos sobre la igualdad, tanto también la libertad y la pobreza. Como ya todo esto se trata sobre el dinero, bueno, destacamos también como el enfoque igualitarista y crítico por las desigualdades, tanto en el contexto actual como anterior. Bueno, con esto pues ya básicamente sí nos dijo que nos invita a reflexionar sobre cada acto de nuestra vida cotidiana. Nos dice que de verdad cada uno de nuestros actos llevan como a un punto medio, a un fin, que todo en la vida tiene un fin, en especial pues la política. Y también nos invita a reflexionar acerca de los excesos, porque muchas veces por, digamos, querer llegar a algún extremo, ya sea, digamos, en la valentía, estaríamos practicando la delgada línea de pues pasarla y pues llegar al exceso o ya sea al efecto. Entonces, pues lo bueno sería quedarnos en el punto medio y siento que lo podemos relacionar también con la vida, como cuando muchas veces, digamos, que queremos más y más. A veces los extremos no son tan buenos, sino lo mejor es vivir con lo que se puede, pero vivir bien, vivir en un punto pues medio en la sociedad. También nos invita bastante a que reflexionemos de que debemos vivir cada día una vida virtuosa, cada día hacer como un esfuerzo para lograr ese bien supremo al que queremos llegar, porque así como Aristóteles nos lo decía, no va a ser suficiente simplemente actuar bien un solo día y tener un buen día, sino va a ser necesario que creemos eso, esa virtud, eso bueno que queremos lograr, hacerlo un hábito, algo que ya sea propio de nosotros, para que así podamos tener esa estabilidad que es realmente necesaria para que podamos vivir en cualquier aspecto, ya sea profesional o personal de nuestras vidas. Y pues sí, Aristóteles establece la eudemonía como un fin máximo, pero digamos debería ser sabiendo pues todo lo que implica la virtud, sabiendo que somos responsables de los actos, sabiendo que tenemos voluntad para hacer las cosas, que tenemos responsabilidad moral, que no tenemos la misma libertad que otras personas y que otras personas no tienen, digamos, la misma libertad, puede ser económica. Pues esa es como una conclusión que yo puedo sacar. Y como me acompañaba Juan Camilo, pues la felicidad es como el fin último de la vida. Y Aristóteles nos habla como que la virtud no es algo con lo que, por decirlo, como con lo que nacemos, sino podemos cultivarlo en el camino con las decisiones que tomamos. Sí, un ejemplo podría ser, por ejemplo, los estudiantes cuando se esfuerzan por hacer sus trabajos, muchas veces no lo hacen realmente, pues digamos por el trabajo, sino por querer llegar a un bien supremo. Es decir, si hago mis trabajos puedo aprobar y al final puedo sacar un título, el cual me puede dar alguna seguridad que va a terminar siendo alguna felicidad para mí. Entonces, como las personas ven las acciones no por lo que son, sino por la felicidad que le pueden llegar a causar en un futuro corto o un poquito más largo. Sí, ahí es cuando Aristóteles separa la eudamonía de otro tipo de felicidades, como digamos el deseo o digamos un impulso. Y pues como lo decíamos, pues lo compara como con la felicidad que sienten los animales, digamos. Y en cambio pues la eudamonía vendría siendo como, sí, como un florecimiento de uno mismo. De lo que uno ha forjado para poder llegar a esa felicidad. Bueno, de esta manera concluimos nuestro podcast en el cual hablamos sobre los 3 libros. Este podcast fue realizado por Simón Felipe Telles, Juan Camilo Suárez, Juana Mateus, María José Fajardo, María José Hernández y quien les habla, Valentina Ullazá. De verdad, muchísimas gracias por la atención prestada.